Durante toda una semana no pude comunicarme con mis padres. Así que, tomada por la inquietud, decidí conducir hasta Reno para visitarlos. Cuando llegué, la puerta principal estaba entreabierta y la casa, en su interior, parecía haber sido azotada por una tormenta. Todo estaba en completo caos. Temblando, estaba a punto de marcharme cuando, de repente, escuché respiraciones entrecortadas y un llanto apagado que provenía del armario. Al abrir la puerta, mi pequeño sobrino se desplomó en mis brazos, exhausto. No dijo ni una palabra, pero su silencio reveló una verdad horrenda que nunca me había atrevido a imaginar. Hola, me llamo Jackson Palmer. Tengo 31 años y actualmente manejo un pequeño pero concurrido hotel en Las Vegas, Nevada, la ciudad de las luces y de los sueños efímeros. Desde fuera, mi vida parece estable, un buen trabajo, un apartamento ordenado y un horario ocupado que me impide pensar demasiado. Pero si me preguntas por mi familia, por mis recuerdos de Reno, donde crecí, escucharás otra historia, una llena de grietas, dolor persistente y un amor que a veces me cuesta expresar. Nací y crecí en Reno, un pequeño pueblo entre las montañas de Nevada, donde todos se conocen y la vida transcurre a un ritmo lento, casi inmutable. Mis padres, Joseph y Marilyn, eran personas típicas del lugar, trabajadores, sencillos y siempre poniendo a la familia primero. Tenían una pequeña tienda de abarrotes en la calle principal, y yo, siendo niño, me acostumbré a estar detrás del mostrador ayudando a empacar las compras o a colocar latas de sopa en las estanterías. Era un negocio modesto, envejecido, con un letrero de madera desgastado y el aroma a pan recién horneado mezclándose con el olor a madera antigua del suelo. Me encantaba ese lugar, no porque fuera especial, sino porque en ese entonces era mi mundo entero. Nuestra casa estaba a unas pocas cuadras de la tienda, una casa de 2 pisos con un patio delantero lleno de maleza y un viejo roble que solía trepar cada verano. Allí crecí, aprendí a atarme los zapatos, escuché las nanas de mi madre y fui testigo tanto de las sonrisas como de las lágrimas de mis padres. Pero si piensas que éramos una familia perfectamente feliz, te equivocarías. A pesar de los momentos de cariño, nuestra familia siempre estuvo marcada por una sombra. Dylan, mi hermano menor. Dylan tenía 5 años menos que yo, pero desde muy pequeño era el centro de atención en nuestra casa. Mi madre lo llamaba su niño de oro, con su cabello rizado y sus ojos brillantes. Dylan tenía una sonrisa capaz de derretir a cualquiera, y mis padres, especialmente mi madre, no podían resistirse a él. Lo consentían dándole todo lo que quería, juguetes nuevos, ropa bonita o perdón por sus errores. Mientras tanto, yo, como hijo mayor, debía ser maduro y responsable, mientras Dylan vivía despreocupado, como si sus errores fueran simples travesuras inocentes. No culpo a mis padres, sé que nos amaban a ambos, solo que de maneras diferentes. Recuerdo las tardes en la tienda cuando me quedaba limpiando mientras Dylan salía con mamá a comer helado. O las veces que me regañaban por romper un vaso mientras Dylan podía derramar toda una bandeja de pasteles y solo recibir una palmada en la cabeza. Todas esas pequeñas cosas acumuladas a lo largo de los años hicieron que Dylan y yo creciéramos como líneas paralelas, bajo el mismo techo, pero sin conectarnos realmente. Cuando cumplí 18 años, dejé Reno para estudiar en Las Vegas. Por primera vez sentí que podía respirar, que podía vivir para mí mismo. Estudié administración de empresas, conseguí un buen trabajo en un hotel y poco a poco construí una nueva vida. Pero cada vez que regresaba a Reno, sentía un peso en el aire. Dylan, ya adolescente, estaba cambiando. Su sonrisa angelical de niño ahora estaba teñida de desafío y temeridad. Empezó a faltar a la escuela, a juntarse con malas compañías y, como una tormenta inevitable, cayó en el juego. El juego en Nevada no es raro, está en todas partes, desde máquinas tragamonedas y supermercados hasta los casinos más glamurosos de Las Vegas. Pero para Dylan no era un pasatiempo, era una adicción. Recuerdo la primera vez que mi madre me llamó, con la voz temblorosa, diciendo que Dylan había robado dinero de la caja de la tienda para apostar. Conduje de inmediato esa noche y lo encontré a él encogiéndose de hombros, diciendo, «Lo devolveré, no es gran cosa». Pero yo sabía que no lo haría. Nunca lo hizo.
Las deudas se acumularon y Dylan se hundió más. Se casó con una mujer llamada Sutton, alguien que pensé podría sacarlo del abismo, pero su matrimonio duró menos de 2 años. Sutton se fue, dejando a Dylan y a su hijo pequeño, Hayden, que en ese momento tenía solo 3 años. En lugar de asumir la responsabilidad, Dylan lo abandonó, dejando a Hayden con mis padres mientras él desaparecía como el viento, apareciendo de vez en cuando para pedir dinero, causar problemas y luego desaparecer nuevamente. Hayden, ahora con 6 años, es lo único que aún trae un poco de luz a nuestra familia. Cada vez que voy a Reno, paso tiempo con él, le cuento historias o simplemente nos sentamos en el porche viendo pasar los autos. Tiene los ojos de Dylan cuando era niño, pero mucho más inocentes y puros. Me llama tío Jack y me abraza con fuerza cada vez que estoy a punto de irme. Pero ni siquiera Hayden puede borrar la creciente distancia entre mis padres y yo. Nuestra relación ha estado fracturada durante mucho tiempo. No es que no los ame, los amo profundamente. Pero su favoritismo hacia Dylan y las cargas que me ponían cada vez que él cometía errores me han desgastado. Cada llamada de mi madre era una preparación para otro relato sobre Dylan, sus deudas, sus problemas, y cada vez me sentía agotado e impotente. El mes pasado, mi madre llamó con más frecuencia de lo habitual. Su voz estaba frágil, llena de preocupación. Dylan vino otra vez, me dijo. Exigió dinero y trajo a unos extraños consigo. No sé qué hacer. Le dije que llamara a la policía si Dylan causaba problemas, pero solo suspiró. Es mi hijo. No puedo hacer eso. Colgué, con el corazón pesado. Sabía que no haría nada. Nunca lo hizo. Pensé en volver a Reno, enfrentar a Dylan o incluso llevar a Hayden a vivir conmigo en Las Vegas, pero el trabajo me absorbió, y me dije a mí mismo que todo estaría bien, que mis padres podrían manejarlo. Estaba equivocado. Terriblemente equivocado. Durante la última semana, una sensación de inquietud fue creciendo en mi corazón, como un viento helado que soplara en los días abrasadores de verano en Las Vegas. Todo comenzó con llamadas sin respuesta. Llamé a mi madre, luego a mi padre, pero solo escuchaba el timbre interminable, como si sonara en un vacío. Envié mensajes de texto uno tras otro con preguntas simples. Mamá, ¿estás bien? Papá, ¿qué haces? ¿Cómo está Hayden? Pero la pantalla de mi teléfono permanecía silenciosa. Ninguna respuesta. Al principio me tranquilicé pensando que quizá estaban ocupados, en la tienda, o que se les había acabado la batería. Pero al tercer día, luego al quinto, esa inquietud ya no era una brisa pasajera, se había convertido en una tormenta que rugía en mi pecho. Intenté no pensar demasiado, pero cada noche, mientras las luces de neón de Las Vegas parpadeaban fuera de mi ventana, me encontraba sujetando el teléfono, recorriendo los mensajes sin respuesta, con el corazón pesado. Pensé en mi padre, con su cuerpo alto y delgado, los ojos siempre llenos de silenciosa fatiga, pero de paciencia firme. Pensé en mi madre, con su sonrisa amable, pero con una voz que se debilitaba cada vez que mencionaba a Dylan. Y luego pensé en Hayden, el niño de 6 años, probablemente sentado en algún lugar de aquella casa en Reno, abrazando su oso de peluche desgastado. Me preguntaba qué estaba pasando. ¿Estaban bien mis padres? Las llamadas de mi madre sobre las interrupciones constantes de Dylan, apareciendo con extraños, me dejaron con un miedo persistente. Dylan ya no pedía solo dinero. Había cambiado, más agresivo, más imprudente. Mamá decía que aparecía a horas extrañas, a veces en medio de la noche, golpeando la puerta y gritando por dinero para pagar deudas. Una vez incluso amenazó con armar un gran problema si no cumplían con sus exigencias. Quise correr a Reno en ese instante, agarrar a Dylan por el cuello y gritarle que no tenía derecho a atormentar a nuestros padres. Pero me contuve, diciéndome a mí mismo que no podía estar limpiando los desastres de mi hermano para siempre. Estaba equivocado. Mi mayor error fue pensar que podía permanecer al margen, dejando que mis padres enfrentaran solos la tormenta llamada Dylan. Al 7º día, sin noticias de mis padres, una llamada de un número desconocido hizo que mi corazón se acelerara. Era la señora Ellen, la vecina que vivía frente a la tienda de mis padres.
Su voz estaba frenética, llena de preocupación. Jackson, necesito contarte algo. La tienda de tus padres ha estado cerrada toda la semana. Nadie los ha visto. Intenté llamar, pero nadie contesta. Algo no está bien, Jackson. Sentí que la sangre se me helaba. La tienda de abarrotes, donde mis padres habían volcado sus vidas, nunca había estado cerrada más de 2 días, salvo en vacaciones importantes. Que estuviera cerrada toda una semana era inimaginable. Colgué, con las manos temblorosas, intentando ordenar mis pensamientos. Tal vez mis padres estaban enfermos. Tal vez habían salido de viaje. Pero en el fondo, sabía que esas eran solo excusas para engañarme a mí mismo. ¿Dylan había hecho algo? ¿Había puesto a mis padres en una situación de la que no pudieran escapar? No podía quedarme quieto más tiempo. Esa misma tarde llamé a mi jefe y pedí permiso de emergencia. Necesito ir a casa. Es urgente, dije, con la voz entrecortada, sin dar demasiadas explicaciones. Mi jefe, un hombre amable pero perpetuamente ocupado, solo asintió por teléfono y me dijo que tuviera cuidado. Empaqué un par de cambios de ropa, los arrojé a una pequeña maleta y antes de salir de mi apartamento miré por la ventana, donde las luces de Las Vegas seguían brillando, ajenas a la tormenta que rugía dentro de mí. Un viaje de 7 horas desde Las Vegas hasta Reno me esperaba, y sabía que este viaje no solo se trataba de encontrar a mis padres. Se trataba de enfrentar todo aquello que había estado evitando durante años. Al subirme al auto, encender el motor y comenzar el viaje, los recuerdos de la infancia volvieron con fuerza, vívidos como si hubieran sucedido ayer. Recordé tardes detrás del mostrador de la tienda, cuando papá me enseñaba a contar el cambio de los clientes o cuando mamá me ponía un dulce de menta en la mano. Recordé el olor del suelo de madera, el tintineo de la campana cuando entraban los clientes y las veces que Dylan y yo jugábamos a las escondidas entre los pasillos, riendo hasta que mamá fingía regañarnos. Pero esos recuerdos, por muy cálidos que fueran, no podían aliviar la opresión que sentía en el pecho. Cada vez que el auto pasaba por un tramo oscuro de la carretera, veía la imagen de Dylan. No el Dylan de antes, sino el Dylan de ahora, con ojos fríos, voz dura y las amenazas que mamá había descrito. Me preguntaba qué encontraría en esa casa. ¿Estarían mis padres realmente bien o me esperaba algo mucho peor en Reno? Con cada milla, mi miedo crecía como una piedra que pesaba cada vez más en mi corazón. Encendí la radio, intentando hallar una canción que ahogara el silencio, pero ninguna melodía podía superar el susurro en mi cabeza. Jackson, los has abandonado por demasiado tiempo. Aceleré el auto rumbo a Reno, hacia la casa que guardaba tanto mi infancia como mis heridas. Las 7 horas de viaje se sintieron como una eternidad. Cuando apareció el letrero de bienvenida al pueblo, mi pecho se apretó como si alguien lo estrujara. El pueblo lucía igual, con sus calles familiares y casas asomándose bajo la luz de la luna. Pero algo se sentía extraño, como si el aire llevara una advertencia. Conduje directo hacia la tienda de abarrotes de mis padres, un lugar que siempre imaginé lleno de vida y risas. Pero al llegar, apenas podía creer lo que veía. La tienda estaba completamente cerrada. El letrero de madera, Palmer's Grocery, seguía colgado, pero estaba desgastado y torcido, como si también él estuviera cansado de presenciar lo que hubiera pasado. A través de la ventana, solo vi oscuridad. Ninguna luz, ningún signo de vida. Los estantes que solía organizar ahora estaban engullidos por las sombras. Mi corazón se aceleró y tuve que respirar profundo para no entrar en pánico. Mis padres nunca cerrarían la tienda tanto tiempo, nunca, a menos que no me atreviera a terminar el pensamiento. Arranqué de nuevo el auto y conduje hacia su casa, a unas pocas cuadras. La carretera familiar que antes me llevaba por veranos despreocupados ahora parecía interminable. Cada esquina, cada roble antiguo despertaba recuerdos. Dylan y yo corriendo, mamá llamándonos a cenar desde el porche, papá leyendo el periódico en su sillón. Pero esos recuerdos solo intensificaban mi inquietud. No sabía lo que iba a encontrar, pero un mal presentimiento se aferraba a mí como una sombra imposible de sacudir.
Al llegar a la familiar casa de 2 pisos, mi corazón pareció detenerse. La casa estaba completamente a oscuras. Ni una sola luz en las ventanas, ningún sonido. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, como si alguien se hubiera marchado con prisa. Salí del auto, con las piernas pesadas como plomo, cada paso sintiéndose como si me llevara directo hacia un abismo. Grité: «¡Papá! ¡Mamá! ¡Haden!». Pero solo el viento respondió, frío y vacío. Empujé la puerta y entré, y la escena frente a mí me golpeó como un puñetazo en el pecho. La casa, que antes rebosaba risas, olor a galletas recién horneadas de mamá y las pequeñas historias balbuceadas de Haden, ahora era un desastre. Los muebles del salón estaban volcados como si un tornado los hubiera arrastrado. Las puertas de los armarios de la cocina colgaban abiertas. Platos esparcidos por el suelo, algunos rotos en fragmentos afilados. Una grieta larga recorría la pared, como si algo hubiera sido arrojado contra ella. Una silla de madera que papá había construido con orgullo y dedicación yacía rota, con una pata faltante. Todo gritaba caos, como si la casa hubiera sido testigo de una batalla. Me quedé allí en el salón, sintiendo la sangre helarse en mis venas. «Papá, mamá», llamé de nuevo, mi voz temblando. Pero el silencio espeso me envolvía como una manta pesada que aplastaba mi pecho. Di un paso adelante y tropecé con una cuchara en el suelo. Cada paso era como un cuchillo girando en mi corazón, porque sabía que nadie dejaría la casa así por accidente. No, papá, que siempre mantenía todo en orden. No, mamá, que pulía los pisos hasta que brillaran. Y definitivamente no Haden, el pequeño cuidadoso que valoraba todo a su alrededor. Intenté ordenar mis pensamientos para encontrar una explicación racional. Tal vez los habían robado. Tal vez habían huido en pánico. O tal vez algo había pasado, algo que no me atrevía a imaginar. Sacudí la cabeza, tratando de alejar el pensamiento. Necesitaba encontrar a mis padres para encontrar a Haden. Saqué mi teléfono, listo para llamar a la policía. Pero en ese momento, un sonido tenue llegó desde el final del pasillo, desde el dormitorio de mis padres. Una respiración temblorosa y dificultosa mezclada con suaves sollozos ahogados, como un pequeño animal tratando de esconderse. Mi corazón latía con fuerza, la sangre golpeando mis oídos. Me congelé, escuchando, tratando de discernir si lo había imaginado. Pero volvió a sonar, más claro, más desesperado. Me dirigí hacia el dormitorio, las piernas temblándome. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, un olor a humedad y un silencio helado me golpearon. La cama de mis padres estaba intacta, pero las cobijas revueltas, como si alguien hubiera estado allí y se hubiera ido apresuradamente. «Haden, ¿eres tú? ¿Dónde estás?», llamé con la voz quebrada. No hubo respuesta, solo la respiración dificultosa, ahora más clara, proveniente de un rincón de la habitación. Seguí el sonido, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que explotaría. La respiración me condujo al viejo armario, la puerta ligeramente abierta. Mi mano tembló al tomar la manija, sudando profusamente en la frente. Respiré hondo, intentando calmarme, aunque el miedo me aferraba con fuerza. Susurré, como para tranquilizarme: «Va a estar bien, Jackson. Solo abre la puerta». Pero en el fondo, sabía que nada estaba bien. La puerta del armario chirrió al abrirse, un sonido que cortó el silencio de la habitación. La oscuridad dentro devoraba la tenue luz del pasillo. Pero entonces, entre la maraña de ropa colgada y el olor a madera vieja, vi una pequeña figura acurrucada en un rincón. Mis ojos se esforzaron por adaptarse, y cuando la luz finalmente iluminó la figura, me congelé. Era Haden, mi sobrino de 6 años, con esos ojos claros que siempre había amado. Pero ya no era el mismo Haden que conocía. Se encontraba encogido, abrazando su osito de peluche raído, el que mamá le había dado cuando era un bebé. Su ropa estaba arrugada y sucia, como si la hubiera llevado puesta durante días. Su cabello enmarañado pegado a la frente y su rostro demacrado y pálido, como si el hambre le hubiera drenado la vida.
Pero lo que más me rompía el corazón eran sus ojos, enrojecidos, abiertos de par en par, brillando con un miedo que nunca había visto en un niño. No lloraba a gritos, solo sollozos suaves y ahogados, como si hubiera llorado tanto que ya no le quedaba fuerza. «Haden», llamé, con la voz quebrada y casi irreconocible para mí mismo. Me arrodillé, extendiendo la mano para tocarlo, pero se encogió aún más, como si yo fuera una amenaza. El osito estaba tan apretado que temí que se rompiera. «Haden, soy tu tío Hax. Estás a salvo ahora», dije, con la voz temblando, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón gritaba. Pero Haden no respondió. Solo me miraba, sus ojos llenos de pánico, buscando algo en que confiar, algo a lo que aferrarse. Lentamente, volví a tocar su hombro, con suavidad. Esta vez no se apartó, pero su cuerpo temblaba violentamente, como hoja seca en viento frío. «Amigo, ¿qué pasó?» «¿Dónde están los abuelos?» «No», pregunté, mi voz quebrándose mientras luchaba por contener las lágrimas. Necesitaba saber. Necesitaba entender por qué la casa estaba en ruinas, por qué mis padres no estaban allí y por qué Haden se escondía en un armario como un animal herido. Pero Haden no dijo nada. Solo me miró, con los ojos rojos abiertos de par en par, y entonces, como si se le hubiera agotado la última gota de fuerza, se desplomó en mis brazos. Su pequeño cuerpo se sentía liviano, frágil, como si un abrazo fuerte pudiera romperlo. Lo sostuve cerca, sintiendo su respiración acelerada contra mi hombro. Y en ese momento, un dolor más profundo que cualquier otro me invadió. Este niño, mi amado sobrino, había soportado algo horrible. Y yo, quien debía protegerlo, no había estado allí cuando más me necesitaba. Lo levanté, su cuerpo inerte en mis brazos. «Está bien, ahora estoy aquí», susurré, sin saber si lo consolaba a él o a mí mismo. Escaneé la habitación, buscando algún signo de mis padres, una nota, una pista, cualquier cosa. Pero solo había silencio y caos. La casa, antes mi santuario, ahora se sentía como un campo de batalla abandonado. No podía quedarme más. Haden necesitaba ayuda y debía sacarlo de allí. Lo llevé al auto, lo recosté en el asiento trasero y lo arropé con una manta delgada que encontré en el sofá. Sus ojos estaban cerrados, su pecho subiendo y bajando débilmente, como si se aferrara a la vida. Salté al asiento del conductor, encendí el auto y aceleré hacia el hospital más cercano, el corazón golpeando como si fuera a estallar. El viaje de 10 minutos hasta el hospital se sintió como un siglo. No dejaba de mirar a Haden por el espejo retrovisor, aterrorizado de que pudiera perderlo completamente. «Aguanta, amigo», murmuraba entre dientes, con la voz quebrada. «No dejaré que te pase nada». Pero en mi mente, las preguntas giraban como cuchillas afiladas. ¿Dónde estaban mis padres? ¿Qué había pasado en esa casa? Al llegar a urgencias, prácticamente grité a las enfermeras: «¡Ayuda! Mi sobrino no está bien». Un equipo de médicos y enfermeras corrió, llevando una camilla hasta el auto. Levantaron a Haden con cuidado, y yo me quedé allí, impotente, mientras lo llevaban adentro. Una enfermera, con ojos preocupados pero profesional, me preguntó por su estado, pero solo pude negar con la cabeza, incapaz de responder con claridad. «No sé. Lo encontré en un armario. No ha dicho nada. Por favor, sálvenlo». En la sala de urgencias, los médicos trabajaron rápidamente. Le pusieron un suero, revisaron su ritmo cardíaco y su presión mientras yo observaba desde el pasillo, a través de la pequeña ventana de la puerta. Haden parecía tan pequeño y frágil, como un pájaro con alas rotas. Un doctor salió, con el rostro grave. «El niño está severamente deshidratado y desnutrido, probablemente días sin comida ni agua», dijo. «También presenta un trauma psicológico significativo. Lo mantendremos en observación, pero ¿puede decirnos qué pasó?» Negué con la cabeza, abrumado por la impotencia. «No sé», susurré. «Acabo de llegar a casa y lo encontré así». Pero en el fondo, sabía que no podía detenerme allí. Haden había sobrevivido,
Pero, ¿y mis padres? La casa destruida, los signos de violencia, el silencio inquietante. Apreté los puños, la ira y el dolor surgiendo como fuego. Debía volver a esa casa. Me quedé en el pasillo del hospital, mirando por la pequeña ventana donde Haden yacía. Se veía dolorosamente pequeño, con los tubos del suero en el brazo y el rostro aún marcado por el miedo. Los médicos dijeron que estaría bien, pero bien en ese contexto sonaba vacío. Me di la vuelta, incapaz de soportar la vista un segundo más. Debía actuar. Debía encontrar a mis padres. Llamé a un amigo del hotel, pidiéndole que cubriera mi trabajo unos días. No sé cuánto tiempo tomará, dije con la voz hueca. No hizo preguntas, solo me dijo que me cuidara y que él se encargaría de todo. Colgué, sintiendo que arrancaba un pedazo de mi vida normal en Las Vegas para sumergirme en una pesadilla sin fin. De vuelta en el auto, conduje hacia la casa de mis padres. La noche de Reno estaba fría, y la débil luz de la luna daba un resplandor inquietante a las calles familiares, haciéndolas sentir extrañas. Cuando llegué, un escalofrío recorrió mi espalda. Entré con cuidado de no tocar nada. La casa estaba tal como la había dejado, muebles volcados, platos rotos, la grieta en la pared como un sombrío recordatorio de lo ocurrido. Me quedé en el salón, respirando profundamente el aire cargado, buscando cualquier pista que me ayudara a entender lo que había pasado. Recorrí cada habitación, revisando cada rincón sin tocar nada. Sabía que si algo grave había ocurrido, la policía necesitaría la escena intacta. En la cocina, vi un marco con una foto familiar en el suelo. Miré el vidrio roto, con el corazón encogido al ver las sonrisas de mis padres, la mía y la de Dylan cuando éramos niños. La foto fue tomada un día de verano, cuando todavía éramos una familia, antes de que todo se derrumbara. Saqué mi teléfono, con las manos temblando, y marqué al 911. Necesito reportar una desaparición, dije cuando la voz del operador respondió. Mis padres no están en casa. Y mi sobrino, lo encontré en condiciones críticas. La casa está destrozada. Por favor, envíen ayuda rápido. Mi voz se quebraba, cada palabra era arrancada desde lo más profundo de mi pecho. El operador hizo preguntas básicas: dirección, nombres de mis padres, estado de la escena. Respondí mecánicamente, la mente en blanco. Me dijeron que esperara, que la policía llegaría pronto. Me senté en el viejo sofá, intentando mantener la calma, pero mis manos no dejaban de temblar. Escaneé la habitación, desesperado por alguna pista. La chaqueta de papá colgaba en el perchero, pero los bolsillos estaban vacíos. En la cocina, una taza de café frío permanecía sobre la mesa, como si papá la hubiera dejado a medio tomar. Todo en la casa parecía contar una historia, pero no podía descifrarla. 15 minutos después, las luces rojas y azules de un patrullero brillaron afuera, iluminando la calle silenciosa. Escuché el auto detenerse, pasos apresurados y luego la puerta abrirse de golpe. 3 oficiales entraron, seguidos por un hombre de civil, probablemente un detective. —¿Usted llamó Jackson Palmer? —preguntó el hombre, con voz baja y firme. Asentí, poniéndome de pie, intentando no temblar. —Soy el detective Matthew. Dígame lo que sabe. Los guié dentro, mostrando los muebles rotos, los platos quebrados, la grieta en la pared. Les conté sobre la imposibilidad de contactar a mis padres durante la semana, la llamada de la vecina y encontrar a Haden en el armario. Cada palabra era un puñal, pero me obligué a seguir. Matthew tomaba notas cuidadosamente, sus ojos atentos pero imparciales. «Investigaremos todo», dijo. «Pero primero debemos asegurar la escena». Los oficiales comenzaron a acordonar la casa con cinta amarilla, manteniendo a todos a distancia. Me quedé en el porche, observando cómo los vecinos se acercaban, sus miradas llenas de curiosidad y preocupación. Susurros flotaban en el aire y capté fragmentos de conversación. «Hubo gritos la semana pasada», dijo una mujer mayor, la señora Carter, a un oficial. «Vi a Dylan cerca varias veces, siempre con gente de aspecto rudo.
añadió un hombre, el señor Thompson. Los vi afuera de la tienda, como vigilando algo, comentó otro. Cada palabra me golpeaba como un martillo en el pecho. Estaba furioso y desesperado. Dylan, su nombre resonaba como un estribillo en una canción trágica. Quise gritar, exigir respuestas a cada vecino, pero sabía que debía mantener la calma. La policía necesitaba que estuviera lúcido, y Haden necesitaba que yo estuviera fuerte. Aun así, un miedo creciente rugía dentro de mí, como una bestia. Si Dylan estaba involucrado, si había hecho algo a mis padres, no sabía cómo enfrentaría esa verdad. Matthew me llamó para preguntar más sobre Dylan, dónde solía ir, sus hábitos, cualquier información útil. Le conté todo lo que sabía. Cada palabra era como echar sal en una herida abierta. Es adicto al juego, dije. Viene a pedir dinero. Mi madre siempre lo perdonaba, sin importar cuánto daño nos causara. Matthew asintió, sus ojos fijos en el cuaderno. Empezaremos por esa línea de investigación, dijo. Pero prepárese. Esto podría no ser un simple caso de personas desaparecidas. Sus palabras me recorrieron como un escalofrío. Quería creer que mis padres estaban bien, que solo se habían ido a algún lugar, que todo era un malentendido. Pero en el fondo sabía que la verdad estaba esperando, y no sería fácil. Me di la vuelta, regresando al hospital donde estaba Haden. Necesitaba estar con él. Corrí hacia su cama. Los médicos lo habían tratado con suero durante horas, y ahora lucía un poco mejor. Su piel ya no estaba tan pálida como cuando lo encontré, pero sus ojos aún tenían esa sombra que no podía olvidar. Me quedé a su lado, viendo su pequeño cuerpo, con el corazón sintiéndose aplastado. «Soy el tío Jack», susurré suavemente, tocando su mano. «Ya estás a salvo». Haden abrió los ojos. Esos grandes ojos redondos, enrojecidos por el llanto, se clavaron en los míos. Entonces, como si se hubiera roto un dique de miedo, estalló en sollozos desgarradores. Sus llantos eran crudos, desesperados, como si los hubiera reprimido demasiado tiempo. Extendió sus pequeñas manos aferrándose a mí, sus dedos sujetando mi camisa como si temiera que desapareciera. «Tío Jax, no te vayas», susurró, su voz temblorosa y débil, tan frágil que tuve que luchar para no quebrarme con él. Lo abracé, sintiendo su diminuto cuerpo temblar contra el mío. «Estoy aquí, Haden. No voy a ir a ningún lado», dije, con la voz entrecortada. Pero en el fondo sabía que estaba haciendo una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Una doctora entró para revisarlo. «Está más estable ahora», dijo, con tono suave pero serio. «Pero ha sufrido un trauma psicológico severo. Necesitamos tiempo para evaluarlo mejor, y lo ideal es no presionarlo en este momento». Asentí, pero mi mente estaba en un torbellino de preguntas. Haden sabía algo. Había estado en esa casa, había visto algo, y aunque no quería forzarlo, necesitaba la verdad. El detective Matthew llegó al hospital poco después, acompañado de una oficial, cuyos ojos eran amables pero cautelosos. Me hicieron unas preguntas rápidas sobre el estado de Haden y luego solicitaron hablar con él. «Seremos lo más cuidadosos posible», dijo Matthew. «Sé que no es el mejor momento, pero cualquier cosa que el niño pueda decirnos podría ayudarnos a encontrar a tus padres». Miré a Haden, todavía aferrado a mí, y sentí que estaba parado en una encrucijada peligrosa. No quería que reviviera lo que había pasado, pero también sabía que era la única manera de encontrar a mis padres. «Haden», dije, arrodillándome junto a la cama, manteniendo mi voz lo más suave posible. «¿Puedes ayudar un poquito al tío Jack? Estas personas son policías y quieren encontrar a la abuela y al abuelo. ¿Nos puedes decir qué pasó?» Haden negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos abiertos de miedo. Aferraba su osito de peluche con fuerza, como si fuera su último escudo. «No, no quiero», susurró, con la voz temblorosa. Lo abracé, dejando que apoyara su cabeza en mi hombro. «Estoy aquí, Haden. No tienes que tener miedo.
Solo cuéntanos lo que recuerdes, ¿sí? Nadie te va a hacer daño. Pude sentir su respiración acelerada. Y en ese momento no deseaba nada más que sacarlo de todo ese dolor. Pero no podía. Necesitaba la verdad, por más dura que fuera. Después de unos minutos de mis palabras tranquilizadoras, Haden comenzó a hablar, con voz entrecortada y salpicada de sollozos. Papá vino a la casa, susurró, y mi corazón pareció detenerse. Papá vino con otras personas. Gritaban. La abuela y el abuelo gritaban también. Haden hizo una pausa, sus ojos enormes como si estuviera reviviendo el momento. Lo tomé de la mano, intentando mantener la voz firme. Sigue, amigo. ¿Qué hicieron? Haden temblaba, las lágrimas corrían por sus mejillas. Papá estaba muy enojado. Gritó, le dijo a la abuela y al abuelo que le dieran dinero, pero no quisieron. Luego hubo un fuerte choque. Se rompieron cosas. Se detuvo, aferrándose al osito, su cuerpo sacudiéndose violentamente. Tuve miedo, corrí al armario. Me escondí. Su voz se desvaneció como hundiéndose en un recuerdo demasiado pesado para soportar. Escuché a la abuela y al abuelo gritar, luego, todo quedó en silencio. Sentí la sangre helarse en mis venas. Lo abracé fuerte, conteniendo mis lágrimas, mientras dentro de mí se desataba una tormenta. Dylan estaba allí. Peleó con nuestros padres, y los sonidos que Haden escuchó, no me atreví a imaginar más. Matthew y la oficial tomaron notas rápidamente, con expresiones endurecidas. ¿Recuerdas algo de las personas que estaban con tu papá? Preguntó la oficial, con voz suave pero cuidadosa. Haden negó con la cabeza, las lágrimas brotando otra vez. No sé, eran altos, daban miedo, tenían tatuajes. Sollozó de nuevo, aferrándose a mí, incapaz de decir más. Señalé a Matthew, quien asintió y se levantó. Gracias, Haden, dijo. Eres un niño valiente. Tenemos suficiente para comenzar la investigación. Dylan será nuestro principal sospechoso. La doctora intervino con suavidad, pidiéndonos que saliéramos para que Haden descansara. El niño necesita tiempo, dijo. Ha pasado por demasiado. Asentí, pero por dentro quería gritar. Dylan, mi hermano, ¿qué había hecho? ¿En qué había arrastrado a nuestros padres? Y Haden, un niño inocente, lo había presenciado todo. Me senté junto a la cama de Haden, sujetando su mano hasta que se durmió, su respiración finalmente estable. Pero yo no podía descansar. Las palabras de Haden eran como una pieza de un rompecabezas afilado que confirmaba mis peores temores. Dylan no solo había causado problemas. Podría haber hecho algo imperdonable. El detective Matthew me llamó a la mañana siguiente, su voz grave y firme. Hemos designado a Dylan como principal sospechoso según la declaración de Haden. Estamos emitiendo una orden de búsqueda y verificando todos los lugares donde podría aparecer. ¿Tienes información adicional sobre sus hábitos? Le conté lo que sabía, los casinos que frecuentaba, los bares y donde bebía. Cada palabra era un puñal, pero no podía detenerme. La policía se movió rápido. Fueron a la habitación de motel deteriorada que Dylan alquilaba en las afueras de Reno. Pero cuando Matthew llamó con una actualización, su voz estaba cargada de frustración. La habitación estaba vacía, dijo, la basura por todas partes, ropa esparcida, como si se hubiera ido corriendo. Estamos recolectando huellas y cualquier pista que encontremos. Imaginé la habitación, un caos que olía a alcohol y cigarrillos, reflejo del hombre en que Dylan se había convertido. Había huido. Sabía lo que había hecho y trataba de escapar. Mientras tanto, yo permanecía junto a Haden, observándolo dormir, su rostro aún marcado por el miedo. La doctora decía que necesitaba tiempo para recuperarse, pero cada sobresalto en su sueño, cada murmullo incoherente, sentía que alguien me estrangulaba el corazón. Estoy aquí, Haden, susurraba acariciándole el cabello. Todo va a estar bien.
pero no estaba seguro de si lo consolaba a él o a mí mismo. La verdad era que no sabía si las cosas volverían a estar bien alguna vez. La policía siguió la pista de Dylan. Visitaron los casinos y bares de Reno donde era habitual. Un bartender del Rusty Nail le dijo a Matthew que Dylan había aparecido días atrás, desesperado, tomando tragos y murmurando sobre necesitar dinero rápido. Parecía perseguido. Sus ojos rojos constantemente miraban por encima del hombro, como si alguien lo siguiera, dijo el bartender. Luego se fue sin pagar. Esos detalles me helaron. Dylan no solo huía. Estaba aterrorizado. Una pista clave llegó de un acreedor llamado Eddie, a quien la policía localizó en un pequeño casino fuera de la ciudad. Eddie, con voz áspera y mirada fría, dijo que Dylan le debía decenas de miles de dólares por pérdidas en las mesas. Rogó por más tiempo. Dijo que estaba a punto de recibir una gran cantidad de dinero para pagar todo, contó Matthew más tarde. Mencionó algo sobre la familia haciéndose cargo, pero no le creí. Parecía un perro callejero desesperado. Las palabras de Eddie me golpearon como un martillo. ¿Familia haciéndose cargo? ¿Qué quería decir Dylan? ¿Planeaba sacar dinero de nuestros padres, de la tienda, o algo peor? La policía emitió una orden de captura a nivel ciudad, extendiéndola a las áreas circundantes. Enviaron alertas a puestos de control, casinos y moteles baratos donde podría esconderse. La noticia comenzó a difundirse como un pequeño incendio en la tranquila ciudad. Los vecinos comenzaron a reunirse afuera de la casa de mis padres, susurrando entre ellos, con ojos mezcla de lástima y curiosidad. La señora Carter, la vecina mayor, nos visitó a Haden y a mí en el hospital, trayendo una lata de galletas caseras, dijo ella. No puedo creer esto, Jackson. Joseph y Marilyn eran buenas personas, y Dylan, lo vi con tipos dudosos. Me preocupé, pero nunca pensé que llegaría a esto. Sus palabras solo avivaron el fuego en mi pecho. Quería gritar que yo tampoco quería creerlo. Que no quería pensar que mi hermano podría hacerle algo horrible a nuestros propios padres. Pero las piezas encajaban. El relato de Haden, la casa destrozada, las historias de los vecinos y ahora las palabras de Eddie. Todas apuntaban a Dylan como flechas directas a mi corazón. Me senté junto a Haden, tomando su mano, sintiendo sus pequeños y fríos dedos en mi palma. Dormía, pero su sueño era inquieto. De vez en cuando murmuraba palabras como «Papá, no. Tengo miedo». Cada susurro me atravesaba como una cuchilla. Pensé en los años que Dylan fue mimado, defendido por mamá, perdonado por papá. Pensé en las veces que intenté sacarlo de sus problemas y él solo se burlaba, diciendo «Ocúpate de ti, Jax. Sé cómo vivir mi vida». Ahora, su forma de vivir nos había llevado a esto. Una casa destruida, un niño traumatizado y nuestros padres desaparecidos. Miré por la ventana del hospital la luz de la luna iluminando los tejados de Reno. En algún lugar allá afuera, Dylan se escondía, cargando secretos que tanto deseaba como temía descubrir. Esperaba que la policía lo encontrara y lo sacara de las sombras para enfrentar lo que había hecho. Pero al mismo tiempo, temía ese momento. Cuando enfrentara a Dylan, ¿qué vería? ¿Un criminal, un hermano o un monstruo que destruyó nuestra familia? Matthew me llamó de nuevo esa noche, su voz firme pero tranquila. «Estamos acotando el área», dijo. «Tenemos nuevas pistas desde las afueras. Lo encontraremos pronto». Asentí, aunque él no podía verme. «Gracias», dije, con la voz hueca. No estaba seguro de estar realmente listo para enfrentar a Dylan. A la mañana siguiente, Matthew me llamó para que fuera a la casa y revisar algunos hallazgos del equipo de investigación. «Necesitamos que confirmes algunos detalles», dijo por teléfono, con un tono que parecía prepararse para algo grave. No pregunté nada, solo conduje, con el corazón golpeando en mi pecho. Al llegar, Matthew estaba en la sala, acompañado de otro oficial tomando fotos de la escena. La casa permanecía como la recordaba, destrozada, fría, como una herida que se negaba a sanar. «Hicimos una búsqueda más exhaustiva», dijo Matthew, llevándome al rincón donde trabajaba papá.
Su escritorio, una pieza antigua de madera marcada por el tiempo, permanecía allí, como guardando un secreto. Encontramos esto en el cajón, dijo, entregándome un sobre amarillo descolorido con los bordes desgastados. Tomé el sobre, temblando. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía de papá, una letra que reconocería en cualquier lugar. Jackson, leí, y un escalofrío recorrió mi espalda. Abrí el sobre y saqué una hoja doblada, la letra temblorosa, como escrita en pánico o miedo. Tomé aire profundo, intentando recomponerme, pero nada podía prepararme para lo que leería. Jackson, nuestro hijo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, probablemente las cosas se han ido demasiado lejos. Lo sentimos por todo. Nos equivocamos. Muy equivocados por permitir que Dylan se convirtiera en lo que es. Lo amamos, pero lo consentimos demasiado, dejándolo crecer como un hombre egoísta y roto. Intentamos arreglarlo, pero tal vez sea demasiado tarde. Me detuve, sintiendo que no podía respirar. Las palabras cortaban como un cuchillo afilado e implacable. Sabía que mis padres siempre habían defendido a Dylan, perdonando sus errores, pero escucharlos admitirlo por escrito me llenó de dolor y rabia. Forcé la lectura, cada línea cortando más profundo. Dylan ha cambiado, Jackson. Ya no es el niño que conocimos. Últimamente viene seguido a la casa, exige dinero, nos amenaza. Habló de vender la tienda, diciendo que era la única forma de saldar sus deudas. Nos negamos, pero no se detuvo. Trajo extraños, hombres de ojos fríos. Vivimos con miedo, Jackson. Tememos el día en que todo se salga de control. Las lágrimas me cegaron, borrando las palabras. Creía estar preparado, pero no había forma de anticipar esto. Mis padres habían vivido con miedo, amenazados por su propio hijo, y eligieron mantenerlo en secreto. Una ola de ira me recorrió, hacia Dylan, hacia mí mismo, e incluso hacia mis padres por permitir que llegara a esto. La carta continuaba, la caligrafía de papá más pesada, como si supiera que el tiempo se agotaba. No queríamos arrastrarte a esto, Jackson. Has hecho tanto por esta familia, cargado tanto. No queríamos que enfrentases a Dylan. No queríamos que quedaras atrapado en esto. Pero si estás leyendo esto, probablemente ya no estamos. Cuida de Hayden. Es inocente. Y por favor, perdónanos si puedes. Doblé la carta, incapaz de leer más. Las lágrimas caían calientes por mis mejillas, sin secarlas. Las palabras parecían un testamento final, como si mis padres supieran que se acercaba un final trágico. Habían sido empujados al límite por su propio hijo y eligieron protegerme, sin importar el costo. Apreté la carta, sintiendo su peso quemarme en la mano. Matthew estaba a mi lado, suavizando su mirada, pero no dijo nada, como sabiendo que necesitaba tiempo para procesar lo leído. Dylan, susurré, con la voz rota. Su nombre ahora parecía una maldición, una mancha imborrable. Había llevado a nuestros padres al borde, y yo ya no podía quedarme de brazos cruzados. Le entregué la carta a Matthew, con la voz temblorosa. Quédatela. Es evidencia. Asintió con cuidado, colocándola en una bolsa de plástico transparente, pero sus ojos me dijeron que entendía. Esto no era solo evidencia, era un pedazo de la tragedia de mi familia. Regresé al hospital de inmediato, incapaz de soportar un segundo más en esa casa. Hayden todavía dormía, su rostro menos pálido que antes. Las palabras de la carta resonaban en mi mente, recordándome los errores de mis padres y los míos. Los había dejado solos demasiado tiempo, creyendo que la distancia me protegería del caos de Dylan. Pero ahora no podía huir más. Dylan había destruido nuestra familia y tenía que enfrentarlo, sin importar lo brutal que fuera la verdad. 3 días después, mi teléfono vibró. Era Matthew. Su voz era seca, pero podía sentir la tensión en ella. Hemos encontrado a Dylan, dijo. Está en un motel barato en las afueras. Lo hemos detenido. ¿Quieres venir a la comisaría? Mi corazón latía con fuerza, un cóctel de alivio y miedo. Lo habían encontrado. Dejé a Hayden en el hospital bajo cuidado de las enfermeras, prometiendo regresar pronto. Aún me agarraba la mano,
sus ojos llenos de pánico, y forcé una sonrisa seca. «Volveré pronto, Haden», dije, alisándole el cabello. Al salir de la habitación, sentí que caminaba directo hacia una tormenta. La comisaría de Reno, en el centro de la ciudad, era un edificio gris con largos pasillos y el olor rancio del café viejo. Matthew me recibió en la entrada, con expresión seria, pero con signos evidentes de cansancio. «Está en la sala de interrogatorios», dijo, llevándome por un pasillo estrecho. «Está alterado, pero sigue negando todo. Necesitamos que estés aquí para confirmar algunos detalles». Asentí, aunque por dentro quería darme la vuelta y huir. No podía. No ahora. La sala de interrogatorios era pequeña, con una mesa metálica y sillas rígidas. Dylan estaba sentado frente a Matthew y otra oficial. Yo me quedé detrás del cristal unidireccional, observándolo. Parecía demacrado, una sombra de sí mismo. El cabello despeinado, la camisa arrugada y los ojos inyectados en sangre mostraban días sin dormir. En su mano sostenía una bolsa pequeña con algo de dinero en efectivo e identificaciones falsas, señales claras de que planeaba huir. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Panicosos, pero todavía desafiantes, como si creyera que aún podía escapar. Matthew comenzó el interrogatorio, con voz calmada pero cortante. «Dylan, sabemos que estuviste en la casa de tus padres la semana pasada. Tenemos declaraciones de tu sobrino, de los vecinos y de un acreedor. ¿Qué hiciste?» Dylan bajó la cabeza, con las manos apretadas, pero la boca firme. «Solo fui a pedir dinero», dijo con voz temblorosa. «Discutimos, sí, pero luego me fui. No hice nada más». Apreté los puños hasta que las uñas me clavaron la piel. Mentía. Lo sabía. Matthew lo sabía. Y la sala misma parecía saberlo. Matthew no se inmutó. Colocó un montón de documentos sobre la mesa, incluida la carta de mis padres y fotos de la casa destrozada. «¿Seguro de eso, Dylan?», preguntó con voz fría como el acero. «Haden dijo que viniste con algunas personas. Peleaste con tus padres y escuchó cosas romperse, ruidos fuertes. ¿Cómo explicas eso?». Dylan se movió en su asiento, desviando la mirada. «Los niños están inventando», murmuró, pero su voz temblaba como si supiera que estaba perdiendo terreno. Matthew presionó más, su tono aún más firme. «También tenemos una declaración de Eddie, tu acreedor. Dijo que prometiste grandes sumas para pagar tus deudas. ¿De dónde iba a salir ese dinero, Dylan? ¿De la tienda de tus padres? ¿De la casa?». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cada palabra de Matthew era una pieza del rompecabezas formando una imagen aterradora. Dylan bajó la cabeza en silencio, pero pude ver cómo sus hombros temblaban. Se estaba quebrando, y yo quería gritarle y al mismo tiempo huir de lo que estaba a punto de escuchar. De repente, el teléfono de Matthew sonó. Contestó, y su calma se tornó instantáneamente grave. La sala quedó en silencio mientras se la sentía varias veces y colgaba. Matthew se levantó, su voz bajando, cada palabra como un golpe de martillo. «Dylan, acabo de recibir una llamada. El equipo de la escena del crimen encontró los cuerpos de Joseph y Marilyn Palmer en un lote baldío, no muy lejos de su casa. Ambos fueron atacados brutalmente. La evidencia coincide con lo que encontramos en la casa. ¿Y la declaración de Haden? ¿Tienes algo más que negar?». Sentí que el mundo se detenía. «Cuerpos. Mis padres». Agarré el borde de la silla, la cabeza me daba vueltas. La carta con sus palabras temblorosas se había convertido en una verdad insoportable. Quise gritar para romper el vidrio y agarrar a Dylan, pero no podía moverme. Me quedé allí, paralizado, con lágrimas cayendo sin darme cuenta. Dylan levantó la mirada, pálido como la muerte. «No, no fui yo», balbuceó, pero su voz falló, como si no creyera su propia mentira. Matthew no le dio oportunidad. Le deslizó fotos de la escena del crimen en su teléfono. Imágenes que sabía que no podría soportar ver, pero eran reales.
¿Algo más que decir, Dylan? Preguntó Matthew, ahora con voz cortante. Dylan se derrumbó, sollozando en la pequeña sala. Se enterró el rostro en las manos, los hombros temblando. Y entonces, como si se le agotara la última fuerza, confesó. No quise, dijo, con la voz rota. Solo quería dinero. Lo necesitaba para pagar mis deudas. Pero no me lo dieron. Gritaron, me llamaron desgraciado. Perdí el control. Los golpeé. No sabía lo que hacía hasta que estaban ahí, sin moverse. Dylan, mi hermano, el niño dorado de mamá, había asesinado a nuestros padres. Continuó, temblando como si tratara de justificar su crimen. Entré en pánico. Llamé a unos chicos del casino, los enterramos en el lote. Pensé que si nadie lo sabía, podría vender la tienda, la casa, pagar mis deudas y empezar de nuevo. La sala quedó atónita. Matthew mantuvo el rostro impasible, pero vi cómo apretaba su bolígrafo. La oficial a su lado negó con la cabeza, incrédula. Yo me quedé allí, mirando a Dylan a través del vidrio. Ya no era mi hermano. Era el monstruo que mató a nuestros padres, dejó a Haden aterrorizado y destruyó nuestra familia. Me giré, incapaz de mirar más. Las lágrimas caían por mi rostro sin que la secara. La rabia y el dolor ardían en mí, un fuego incontenible. Quería gritarle, exigirle por qué podía hacer esto con su propia familia. Pero sabía que ninguna respuesta aliviaría este dolor. Matthew se acercó, colocando una mano en mi hombro. Lo siento mucho, Jackson, dijo, con voz más suave. Lo llevaremos ante la justicia, y debes prepararte para identificar los cuerpos de tus padres en la morgue. Asentí débilmente, con el corazón vacío. No sabía cómo enfrentar esta pérdida. Mis padres se habían ido y Dylan, el hermano que conocía, se los había llevado. El juicio de Dylan se realizó unas semanas después. No asistí. No podía enfrentar su cara. No podía escuchar nuevamente su confesión horrible. Matthew me informó por teléfono, con voz firme pero empática. Dylan fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasaría el resto de sus días tras las rejas pagando por su crimen. Pero esa sentencia no devolvía a mis padres. No borraba los recuerdos dolorosos que Haden cargaba, ni reparaba las grietas en mi corazón. Organicé el funeral de mis padres en una tarde tranquila en Reno. La pequeña iglesia a la que nuestra familia solía asistir los fines de semana estaba llena de gente, vecinos, amigos y clientes habituales de la tienda. Vinieron a mostrar respeto, trayendo crisantemos blancos y condolencias sinceras. La señora Carter, la vecina anciana, me tomó la mano, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Joseph y Marilyn eran buenas personas, Jackson, dijo. No merecían esto. Solo pude asentir, incapaz de hablar, temiendo que si abría la boca me rompería. El funeral fue solemne, solo se escuchaba el viento entre los robles del cementerio y el murmullo de las oraciones. Me paré frente a sus tumbas, sintiendo que el mundo se había derrumbado. Pero me obligué a ser fuerte por Haden. Después del funeral, llevé a Haden a vivir conmigo. Frente a las tumbas de mis padres, me arrodillé, colocando mi mano sobre las frías piedras, y susurré. Prometí cuidar de Haden como a mi propio hijo. No dejaré que sufra más. El viento sopló, llevando consigo una extraña sensación, como si mis padres nos escucharan y sonrieran desde algún lugar lejano. Tomé la mano de Haden, alejándolo del cementerio, y en ese momento supe que esa promesa la cumpliría a cualquier costo. Los primeros días en Las Vegas no fueron fáciles. Haden aún estaba marcado por lo que había ocurrido. Se despertaba llorando cada noche, llamando a sus abuelos. Lo sostenía en brazos, cantándole las canciones de cuna que mamá solía cantar, aunque mi voz se quebraba con las lágrimas. «Estoy aquí, Haden», susurraba. «No te dejaré solo». Pasé cada momento libre con él, jugando, contándole historias, intentando devolver algo de luz a sus ojos, aún ensombrecidos por la oscuridad. Lentamente,
con paciencia y amor, Haden empezó a sonreír de nuevo. Sus sonrisas eran débiles, pero para mí eran como el sol atravesando la tormenta. Decidí vender la tienda y la casa en Reno. Esos lugares guardaban recuerdos demasiado dolorosos. No podía quedármelos. El dinero no era mucho, pero suficiente para comenzar una nueva vida para Haden y para mí. Lo mudé a un apartamento más grande en Las Vegas, con un cuarto solo para él, donde colgué sus dibujos y puse su oso de peluche desgastado sobre la cama. En los meses siguientes, mientras Haden y yo nos adaptábamos a nuestra nueva vida, reflexioné sobre mi familia. Mis padres cometieron errores, mimando demasiado a Dylan, dejándolo volverse egoísta y roto. Su favoritismo dejó heridas profundas, no solo en mí, sino también en ellos y en Haden. Pero también comprendí que, a pesar de las fallas y fracturas, el amor y la responsabilidad eran el cimiento que nos mantenía unidos. Aprendí una lección dolorosa: la indulgencia ciega y la negligencia pueden empujar a un niño hacia un camino destructivo, incluso hacia la tragedia. Pero también entendí que, con amor y responsabilidad, podía salvar una vida, la de Haden. Una noche, mientras las luces de neón de Las Vegas iluminaban el cielo, tomé la mano de Haden y lo llevé por una calle concurrida. Señaló las luces, riéndose ante una fuente que cambiaba de color. Lo miré, y por primera vez en meses sentí quietud en mi corazón. No más pesadillas. No más ecos de los gritos de Dylan. No más recuerdos dolorosos de Reno. Solo Haden y yo, tío y sobrino, caminando juntos bajo el brillante y esperanzador resplandor de esta ciudad. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Haden aún tendría noches en que despertara llorando. Y yo cargaría las cicatrices de lo que Dylan hizo. Pero estaba decidido a construir una nueva familia. Una sin violencia, favoritismo ni traición. Una familia basada en amor, donde Haden pudiera crecer sin miedo y yo pudiera cumplir mi promesa a mis padres y a mí mismo. Al detenernos junto a una fuente, Haden me miró, sus ojos brillando. «Tío Hax, ¿puedo quedarme contigo para siempre?», preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. Me arrodillé, lo abracé y sonreí, aunque las lágrimas amenazaban con caer. «Para siempre, Haden», dije. «Tú y yo somos familia». Nuestra historia cerró bajo las radiantes luces de Las Vegas, pero en mi corazón solo había quietud y determinación. No permitiría que la tragedia de nuestra familia se repitiera. Le daría a Haden la vida que merecía y honraría el significado de familia, no mediante indulgencia ciega, sino con amor y responsabilidad. Ese era el legado que quería dejar, no solo para Haden, sino también para mis padres, que nos amaron, aunque imperfectamente.